¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Económico. Como cada jueves nos encontramos y nos reunimos aquí en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD para hablar de distintos temas justamente vinculados con la economía. Recuerden que pueden volver a vernos en nuestro canal de YouTube, también nos pueden buscar en www.unidiversidad.com.ar, ingresan a nuestro sitio web, ingresan a la pestaña de Señal U, se van a esa pestaña, se van a encontrar con la programación, con Chat Económico y obviamente con cada uno de los programas. Si quieren volver a verlo, pueden hacerlo. Hoy vamos a hablar de economía, de la economía de género, porque decidimos empezar a profundizar un poco el tema a partir de los datos que van surgiendo, de los números, de las cifras, que realmente no son muy buenas ni para las mujeres ni para las diversidades. Vamos a repasar algunos datos importantes porque en un rato nada más y a partir del segundo bloque lo vamos a analizar con una especialista, con Karina Fara, licenciada en Economía, pero por supuesto queremos compartir con ustedes algunos datos que tienen que ver con esas desigualdades y la brecha que hay entre el hombre y la mujer y a partir de los números y los índices oficiales, no solamente de la Argentina, sino también algunos datos a nivel mundial. La información que hay oficial indica que más del 80% de los ingresos de más del 80% de los argentinos, de la población que está obviamente económicamente activa, están por debajo de la línea de pobreza. Son números muy altos, ¿no? Al igual que el ingreso medio individual, que hoy se encuentra también con niveles bajos. Los ingresos del 50% de la población que trabaja, es decir, que tiene un salario en blanco, el negro, que tiene un ingreso, no llegan a cubrir la canasta alimentaria. Y esto se desprende de números oficiales, de los números del informe de distribución del ingreso que elabora el INDEC y que corresponden al segundo trimestre de este año. De esos datos también surge que el ingreso medio del 10% más rico de la población argentina es 13 veces superior al del 10% más pobre, dando cuenta de las enormes desigualdades sociales que existen en el país. Brecha entre hombres y mujeres y brecha entre los que más ingresos tienen y los que menos tienen, ¿no? También hay que decir que esa brecha de género sigue persistiendo, porque mientras el ingreso medio individual de los varones es de más de 76.000 pesos, el de las mujeres es de 56.000 y un poco más. Dentro de la población el ingreso medio de los varones es de 75.000 y el de las mujeres 54.000. Lo cierto es que de alguna manera esto lo que hace es marcar la situación que viven muchas mujeres trabajadoras en nuestro país, quienes ganan menos por ocupar los empleos más precarios y tener que destinar más horas de su vida al trabajo doméstico no remunerado. Estamos hablando de que no solamente la mujer trabaja en el lugar donde va y cumple un horario, sino que también cuando regresa a casa es la encargada seguramente de la mayoría de las tareas del hogar. Ni hablar de las que tienen a cargo su familia, que son muchos hogares en donde una mujer está a cargo de la economía familiar. Otros datos importantes para tener en cuenta: el 84% de quienes llevan adelante las tareas domésticas son mujeres. Bueno, ahí hablábamos, ¿no?, de cómo la mujer cumple ese rol. Hablamos de tareas que no son pagadas a nivel familiar y en el hogar. Los datos surgen en base a la encuesta permanente de hogares del INDEC y han sido analizadas por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Qué pasa con el acceso al empleo? Es otro tema en el cual la mujer está en desventaja. El informe detalla que las mujeres además perciben casi 30% menos de salario por misma tarea hecha por los varones. Demasiadas mujeres quedan al margen de las oportunidades económicas. Una reducción de la brecha en la participación de las mujeres en la fuerza laboral se podría traducir en un incremento medio del Producto Económico que llega a un orden del 35%. Bueno, lo cierto es que la pobreza también es un tema que golpea mucho a las mujeres porque sucede esto, ¿no? Están precarizadas laboralmente, muchas trabajan en negro, muchas están a cargo de los hogares y de la familia, que también hay que decir, a veces tienen muchos hijos a cargo y a partir de esa situación la pobreza invade los hogares. Se ha dicho en más de una oportunidad cuando se dan a conocer los números de la pobreza cómo impacta entre los jóvenes, los niños y las mujeres, que son justamente los más perjudicados
por esta situación. Bueno, vamos a avanzar y vamos a analizar qué es lo que está pasando en el mercado laboral, cómo es la situación de las mujeres y también de la diversidad en la economía de nuestro país. Enseguida lo vamos a hacer después de la pausa aquí en Chat Económico. Recuerden, estamos en el 30 de la TDA. Ya regresamos. Estamos en Chat Económico aquí en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD y como bueno ya habíamos mencionado, vamos a hablar de economía de género y también mencionábamos que íbamos a hacerlo con especialistas. Vamos a presentar a Eliana Arcorachi, ya la hemos visto aquí con nosotros, aquí está en Chat Económico, licenciada en Economía y forma parte del equipo de gestión de la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Y nuestra invitada para desarrollar este tema, porque obviamente es la especialista, es Karina Fara, licenciada en Economía, a quien la presentamos también, le damos la bienvenida, y además docente. Bueno, vamos a empezar a tratar este tema que realmente tiene muchísimas facetas. ¿Qué tal, chicas? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bienvenida, Karina. La hemos visto un montón de veces en notas durante la pandemia. Era un ida y vuelta constante a través de la virtualidad, pero bueno, ahora la tenemos acá en el estudio. Bueno, yo voy a comenzar preguntándole a Karina y creo que me parece que está bueno que la gente entienda de qué se trata cuando hablamos de economía de género o economía feminista. ¿Cuál sería el término más, el mejor, el que se tiene que aplicar? La verdad que los dos. A mí no me gusta mucho por ahí hacer como esa diferencia tajante, porque parece que fuera como otra economía, sino que son los instrumentos de la economía puestos al servicio de mirar situaciones particulares que responden a la situación de las mujeres, ¿no? Y a la de las diversidades, que son situaciones muy particulares en cuanto al acceso y al ejercicio de ciertos derechos económicos. Bien. Bueno, me parece que es importante empezar no marcando esas diferencias. Bien. Y Karina, te hago una pregunta. ¿Dónde es que se observa mayor brecha salarial? Las brechas salariales responden en general a cualquier grupo etario que tenga que ver con mujeres y diversidades, o sea, que no respondan al llamado varón heterosexual, que es el que ganaría el 100% del ingreso, ¿no? En función de ese varón se empiezan a evidenciar que dependiendo el colectivo, o sea, si sos mujer o si sos una persona identificada con otro género, empezás a ver que hay diferencias salariales que no solo responden a ganar menos por hora por el mismo trabajo, sino que responden a muchos factores que llevan a imponer trabas, a imponer ciertos límites al acceso a los derechos plenos. Entonces, ahí podemos empezar a ver lo que se llama piso pegajoso, que es para ciertas mujeres la posibilidad de acceder a toda la amplitud por ejemplo, de oportunidades de formación a la que acceden los varones. Y esto hace que las mujeres en general puedan ganar menos o puedan destinar menos tiempo al trabajo, y este piso pegajoso tiene que ver justamente con las tareas de cuidado principalmente. Además, bueno, cuando ya nos vamos a meter con el tema de las tareas de cuidado, pero además esto significa que la mujer generalmente trabaja fuera de casa, trabaja en la casa, es la que más se ocupa de las tareas, porque hay incluso porcentajes y datos de eso, pero además de esto que hablabas vos de la brecha salarial, la falta de oportunidades también, porque a la hora del desarrollo, del ascenso dentro de una empresa, del organigrama de una empresa, generalmente la mujer es la que tiene la última chance y no significa que no esté a la altura de las circunstancias. Exactamente, cuando mirás los números, por ejemplo, de egresadas universitarias, las mujeres egresamos más que los varones, digamos. Mayor porcentaje de mujeres egresando de las universidades que de varones, igual que encarando estudios de posgrado y demás.
Ahora, ¿por qué después, cuando empezamos a mirar los niveles gerenciales de las empresas, está lleno de varones? O los procesos de contratación también. Sí. Los procesos de contratación tenés que tener en cuenta también eso. Claro, tal cual. En la mujer siempre es mucho más difícil atravesar esos tamices, justamente porque mucho de su tiempo está cooptado por las tareas de cuidado, por la maternidad y por un montón de otros factores culturales que se nos fueron imponiendo. Entonces ahí aparece otro fenómeno que corresponde al ámbito de la economía feminista, si se quiere, que es el de techo de cristal. Hay un nivel, hay un techo que nadie lo impone de manera explícita, pero que hace que las mujeres no lleguen en general a acceder a puestos altos o puestos dirigenciales en las empresas, ¿no? Bueno, pero si incluso trasladándolo a lo que es la política, ¿no? Si lo queremos También trasladar a otro ejemplo más claro, lo ves. Hemos visto más de una foto de cuando se presentan los partidos y sus candidatos, y por ahí, obviamente, mayoría hombres, mínimo mujeres, y generalmente incluso cuando se arma un equipo de gobierno, Claro, los los cargos ministerios. son los ministerios. Cuando ves los ministerios es impresionante. Sí, Cuando tal ves cual. esas grandes mesas, ya sean a cualquier nivel, el porcentaje de mujeres es muy sigue siendo muy bajo. En América Latina, de todos modos, y en Argentina particularmente, gracias a que también hemos tenido ciertos movimientos políticos, y en Mendoza es como pionera en esto. Nos podemos recordar la multipartidaria femenina, digamos, tenemos una larga historia de mujeres en Mendoza luchando por la paridad política, pero nosotros en la Argentina todavía estamos bastante bien en términos, por ejemplo, de datos del Banco Mundial. Cuando comparamos la Argentina con Estados Unidos, nosotros, previo a la paridad, ¿no? Nosotros teníamos más o menos un 33% de mujeres en los órganos parlamentarios, mientras en Estados Unidos oscilaba el 13%. Entonces, tenemos igual más representación, aunque nos parezca que estamos muy mal. Tenemos muchos derechos que conquistar, pero vamos avanzando bastante en ocupar estos espacios de decisión y de poder. Me quedo un poco con lo que decía Eliana, que hablaba un poco a la hora de la contratación que se prioriza a hombres por encima de las mujeres. Digo, ¿esto a qué se debe? Porque esto ya hay una cuestión, no solamente estamos hablando de una cuestión cultural, creo que hasta ellos entienden, quienes contratan, que por practicidad es mejor hacerlo con un hombre, con una mujer. Están errados igual, pero digo, es parte tal vez de esa mentalidad que tienen a la hora de llevar adelante una contratación. A veces el preconcepto ni siquiera es tan consciente, ¿no? Pero está esto en un lugar de a cierta edad, cuando, por ejemplo, miramos las estadísticas de desempleo. La mayor cantidad de desempleadas oscila en este grupo etario que llega hasta los 30 años. Ahí es donde la diferencia de desempleo entre el varón y la mujer es bastante más alta que cuando avanzamos en grupos etarios. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, justamente con esta posibilidad de la mujer de embarazarse, cosa que no tiene el varón. Entonces la licencia se la tengo que dar a la mujer y no al varón. Por eso muchas veces proponemos políticas como que, bueno, la licencia sea igualitaria. Como en algunos países europeos, en los países europeos se da esta característica. Claro, si no imponemos ciertas condiciones de base que hace que el que va a elegir entre un empleado varón y una empleada o una empleada... Que ese no sea el factor, o un empleado o empleada con cuerpo gestante o sin cuerpo gestante, ¿no? Sí, porque ahora tenemos que tener en cuenta también todo bueno, esto funciona, digamos, de manera regresiva en cuanto a este avance de derechos. Después nos preguntamos, bueno, ¿por qué las mujeres ganamos menos? Si yo en el puesto de trabajo en el que estoy gano lo mismo que mi compañero varón. Bueno, en realidad las brechas se evidencian en el agregado, en la generalidad. Sí. Y tiene que ver con esto, con poderle destinar menos horas a capacitarnos después o a estar disponibles para hacer horas extra. O si alguien se tiene que quedar es la mujer, cuántos hogares monoparentales con mujeres a cargo hay, digamos. Sí. Cuando miramos los números de la pobreza, de cada 100 hogares pobres, 60 son monoparentales con una mujer a cargo. Entonces, claramente, esto después también traslada la situación de pobreza hacia las niñas. Sí. Y fuera del ámbito laboral, también, ¿vos dónde observás también este tipo de brechas? Es muy buena la pregunta. Las brechas o las diferencias entre varones y mujeres son sociales, sí. Y yo lo plantearía al revés.
se evidencian en lo económico como un aspecto más de la sociedad, ¿no? Claro. Pero se evidencian en lo cultural, cuánto han tenido que pelear las artistas para llegar a los escenarios o para tener los mismos lugares en los escenarios que tienen los varones, músicos. Me parece que la sociedad históricamente nos ha impuesto las tareas reproductivas y en este imponernos las tareas reproductivas nos ha quedado vedado todo lo demás. La capacitación, el acceso a los derechos laborales, a los derechos artísticos, a que nuestras voces sean escuchadas de otra manera. ¿Hay ejemplos concretos de cuando, por ejemplo, estás en un grupo de padres del colegio y se dirigen Siempre a la mamá? A la Tal mamá. cual. Que Ese hablaba también. la otra vez con un grupo de la escuela y dice, ¿por qué ponen las mamás si algunos hombres son los que estamos también involucrados en este proceso? Tal cual. Sí. Bueno, por Entonces, eso... como que está ya definido que la que se hace cargo de las tareas del hogar son las mujeres. tal Y cual. en el varón se aplaude. Y en el- Y sí. en la mujer no se valora. Ay, qué bien ese Qué- papá, que Qué comprometido. viste, es como una cosa, un héroe de guerra, y en las mujeres es obvio, tenés que estar, Tiene no que podés ser así, dejar. tal Claro. cual. Bueno, le decimos a la gente que estamos en Chat Económico hablando de economía de género aquí en el 30 de la TDA. Vamos a una pausa, enseguida regresamos porque vamos a seguir profundizando el tema. Bueno, estamos aquí en Chat Económico hablando de economía de género y me encanta porque esto se ha transformado en una hermosa charla con Eliana Arcorachi y también con Karina Fara. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema y recién creo que da para hablar de todo, ¿no? En esto que tiene que ver con la economía de género y recién decíamos, la mujer tiene que mucho terreno por ganar, más allá del que se ha ganado, sigue existiendo la brecha salarial. Mismo trabajo que un hombre, ganamos menos generalmente en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, porque es algo que pasa en el mundo. De hecho, se han visto situaciones, por ejemplo, de grandes estrellas de Hollywood que se quejan porque las mujeres por la misma tarea o el mismo rol en una película ganan menos. Pero quería preguntarte un poco por qué tenemos esas desventajas y pagamos más porque tenemos el famoso impuesto rosa. Los productos que son dedicados para las mujeres o destinados a las mujeres son más caros también. Exactamente. El pink tax o impuesto rosa, el ejemplo más típico de la bibliografía son las maquinitas de afeitar. Sí. La misma maquinita de afeitar es la misma, corta el vello igual y demás. Cuando es azul es más barata, cuando es rosada es más cara. Sí. Cuando es rosada, ni siquiera cuando le pones gel, bueno, ya ahí empieza cuando a subir es todavía rosada, más el precio. solamente tiene que ser rosada para él. Exactamente. Todo lo que es para la mujer, por el hecho de ser destinado a la mujer, por tener alguna característica diferenciadora desde el diseño, desde el marketing o desde la publicidad, hace que sea más caro. Entonces a este sobreprecio se le llama impuesto rosa, no porque sea algo que impone el gobierno, no porque sea una carga impositiva que pone que viene desde el gobierno, sino justamente porque es un sobreprecio que nosotras pagamos por encima de los mismos productos destinados a los varones. ¿Y vos cómo crees que se puede generar un acceso más igualitario a estos productos o servicios destinados a las mujeres? Yo creo que primero es desde nosotras entender que, si te querés comprar la maquinita de afeitar rosada porque te gusta, bueno, cómpratela, está todo bien. Pero entendamos que es igual que el azul. O sea, Claro. si vas a comprártela, comprate el la azul. cuestión de los colores ya lo de también menos, es lo de tal menos, cual. ya sobrepasamos esa barrera, yo creo. hace Sí, un ya rato, hace rato. nuestros hijos e hijas ya nos dicen, mamá, no hay ropa para varón y para mujer, ni colores de varones ni de nenas. Ni zapatillas para varones ni para Esto ya está bastante trascendido por las futuras generaciones. Ahora, el problema está en aquellos productos que no podemos elegir comprar o no comprar. Y acá vienen todos los elementos de gestión menstrual. Y esta es la discusión, ¿no? Sí. Que se da desde el feminismo, que algunos países ya han avanzado en la provisión gratuita, que están invisibilizados en la canasta básica. La canasta básica total, cuando hace el cálculo de la inflación, la canasta básica utilizada para hacer el cálculo de la inflación, subestima este gasto en las familias, ¿no? Cuando existe.
no existe y es bastante significativo. Y es carísimo. Cuando tenés entre 2 y 3 cuerpos gestantes, este gasto es bastante significativo y no es elegible. Las mujeres no elegimos, o los cuerpos gestantes, no elegimos la posibilidad de menstruar o no menstruar. Entonces es un gasto por Sí, claro. que ya... Los procesos anticonceptivos, los medicamentos anticonceptivos, ni hablar. Ni hablar. Bueno, eso... Pero bueno, hay provisión gratuita de lo que, es, de lo que es anticoncepción. Podemos discutir si la provisión es efectiva, porque muchas veces vas a los hospitales y no hay, porque a la política todavía le falta mucha más incorporación desde aquellos efectores que tienen que aplicar la política. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que la discusión hoy es los elementos de gestión menstrual, si son o no provistos gratuitamente, porque la verdad que aparte están invisibilizados en las estadísticas como muchas otras cosas que tienen que ver con las diversidades. Que es otro tema también para tocar, el tema de las estadísticas en su concepción binaria de la sociedad. Totalmente. Pensaba un poco en los números que decíamos recién en las cifras y veíamos que la pobreza golpea siempre mucho más a la mujer, porque está claro que, primero que estaba mirando datos y el tema del trabajo en negro o no registrado, también le afecta más a la mujer. Es muy probable que en el lugar donde vivimos sean más las mujeres, hay muchas personas que trabajan en negro, sean mucho más mujeres que hombres. Y además está esta situación que vos graficabas, Karina, esto de si estamos a cargo de un hogar, qué difícil se hace, ¿no? Porque si no conseguimos trabajo en blanco, lo conseguimos en negro y es mal pago. Y eso significa estar hasta en la línea de pobreza. Exactamente. Y reñido totalmente con las tareas de cuidado. Además. Digo, No, porque, y además que no podés decir porque sos mujer que te pasa algo, porque no es lo mismo. Totalmente. No podés, no, mira, hoy no voy a trabajar porque me tengo que quedar a cuidar a los chicos, porque te no surge un tenés inconveniente, claro. tenés un chico con fiebre y quién te lo cuida. ¿Y dónde va, y a dónde quedan los chicos cuando la mamá sale a trabajar? ¿No? Y esto en los barrios encuentra soluciones desde la misma organización social, espontánea y desde la misma organización social dentro de los barrios, pero pocas respuestas tiene generalmente desde las políticas públicas. Hablando de políticas públicas, ¿cuánto dinero se le destina a las políticas de género? Digo, teniendo en cuenta en el presupuesto, que hablamos siempre del presupuesto, ya sea nacional o provincial, siempre se hace hincapié en esto, pero por ahí uno tal vez, se habla mucho de obras, creo que es de lo que más se habla mucho por ahí de lo que se va a invertir en educación, en el área de salud, pero esos puntos que también son centrales no se dan detalles. Tenemos que debatir las herramientas acá. Y de nuevo, las herramientas son importantes porque... Las políticas a llevar a cabo también. Claro, pero vos no podés monitorear una política si vos no tenés clara cuáles son las herramientas con las que vas a medir la línea de base y los estadios de avance de la política. Entonces, hay que debatir las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, primero, a nivel nacional, contamos con un presupuesto con perspectiva de género, expresado con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que se etiquetan todas las partidas presupuestarias, independientemente que vengan del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, todas las demás partidas presupuestarias que tengan impacto en disminuir las brechas de género. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo muy claro. Están todas las partidas del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero también se incluyen, por ejemplo, los gastos de ANSES o las transferencias que realiza el ANSES en concepto de asignación universal por hijo, porque es una política, es una medida que tiende a disminuir las brechas. Entonces, contar ya con el avance de la herramienta metodológica que nos permita decir, bueno, en políticas, porque la política de género también debe ser transversal, pensar a la política de género solamente desde un ministerio es no entender la complejidad de la problemática. Claro. Entonces, tiene que ser integral la política de género y el presupuesto etiquetado nos permite distinguir no solo lo que se destina a políticas de disminución de brechas, sino a otras políticas que tienen impacto en las niñas y adolescencias, en las personas con discapacidades, en las personas de la tercera edad. Eso por un lado. A nivel provincial estamos un poco a ciegas. Entonces llegamos a este número de, yo este año todavía no lo he calculado, pero el año pasado fue 38 pesos por mujer por año.
porque eso es efectivamente lo que gasta el gobierno provincial, la verdad que es lo único que se puede evidenciar en el presupuesto. Que se puede ver claramente que existe, o que se destinó. Porque ahí que agarrás, y bueno, la única partida que vos podés identificar con impacto en las disminuciones de brechas es lo que se destina a la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. Y bueno, ¿y ese cálculo lo pudiste hacer también a nivel nacional para poder compararlo? Sí, repito, para el ejercicio del año pasado, mientras en la provincia nos quedaban 38 pesos por mujer por año, en la nación, si mal no recuerdo, eran casi 57.000 pesos. Valga la diferencia. Una diferencia importante. Claro, ¿por qué? Bueno, porque acá yo solamente tengo la partida que se le destina a la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, nada más. Claro. Y en cambio acá tengo todas las partidas identificadas. Entonces, primero nosotros necesitamos un presupuesto provincial que efectivamente exprese el presupuesto por proyectos, y después de que, por proyectos y por programas, y una vez que esté identificado por proyectos y por programas, podemos avanzar en el etiquetado de las partidas presupuestarias. Bueno, le decimos a ustedes que están ahí del otro lado que se queden, porque enseguida ya venimos con el último bloque de Chat Económico hablando de economía de género. Ya volvemos. Último bloque ya de Chat Económico, y seguimos hablando con Eliana Corachi, que es licenciada en Economía, que es en realidad nuestra panelista, y también tenemos con nosotros como invitada a Karina Fara, licenciada en Economía también, con quien estamos desarrollando el tema de economía de género. Estaba mirando muy atentamente la letra y me van a retar la directora. Bien, pero no importa, retomamos el tema, ¿te parece? Bien, retomando lo que veníamos hablando de herramientas y todo, ¿vos cómo se pueden generar políticas macroeconómicas y financieras que apunten a una perspectiva de género? Mira, yo creo que primero y principal es importante tener claro que el problema existe, ¿no? Que todavía está en esta discusión, todavía nos encontramos ámbitos donde se debate si el problema está, ¿no? Bueno, pero la mujer está cómoda en la casa, bueno, pero está como un poco invisibilizado, digamos. Todavía está invisibilizado, y no solo el de las mujeres. El que está más invisibilizado todavía es el de las diversidades. Porque, por ejemplo, cuando vos dividís la pobreza, ¿no? Hoy las estadísticas te dividen la pobreza entre varones y mujeres, ¿no? Sí. En estos varones pobres, ¿cuántos o cuántas o cuántes son mujeres trans? Claro. Pero las estadísticas lo toman como un varón. Claro. Entonces, primero tenemos que identificar que las estadísticas hoy no reflejan la situación social concretamente. Entonces no podemos empezar a debatir cuál es el acceso efectivo que tienen las diversidades a la salud, a la educación, a la vivienda. No podemos entonces empezar a diseñar políticas destinadas a mejorar esas situaciones. ¿El censo va a venir a poner un poco de claridad sobre esa posibilidad de definir cómo es realmente la población y cómo es la situación de cada uno? El censo ha empezado a andar ese camino, de sacar lo binario. No queremos decir que con esto está todo el camino hecho, ya está. Claro. No. Empezamos a cuestionar que las estadísticas deben dejar de ser binarias. Empezamos a ver la importancia de los datos en los procesos económicos. Claro. ¿Por qué? Porque ese dato se transforma en información, y esa información te sirve para la toma de decisiones. Totalmente. Claro. Totalmente. Entonces, si no es fundamental la estadística y el manejo de datos y la información pública, y ese acceso que tendríamos que tener todos al acceso a la información pública para poder saber esto, para poder hacer políticas. Tal cual, tal cual. Mira, cuando yo en alguna época trabajé en proyectos BID, donde vos permanentemente tenés que ir con los indicadores viendo los estados de avance. O sea, una política no empieza y termina, una política empieza y va avanzando, y vos podés ir monitoreando y corrigiendo desvíos. Entonces, en esto los indicadores son centrales.
El presupuesto es un indicador que nos va diciendo si vamos bien o vamos mal, ¿no? Y después, que la realidad no se conoce por un indicador, sino por una batería. Tenemos que también pensar los datos. Ya los datos en sí son una política pública que nos permite mirar las brechas. Cuando las miramos, las conocemos, podemos empezar a ver cuáles son las cosas que tenemos que solucionar y aplicar políticas. Y en esto me parece también central el que por primera vez a nivel nacional tenemos un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, que podemos debatir quién es el ministro, la ministra o le ministre, pero yo creo que ya a esta altura no podemos discutir la existencia del ministerio. El ministerio es necesario. Podemos no estar de acuerdo con las políticas, podemos sentarnos y repensar las políticas. Lo que sí es un avance es el ministerio. Lo mismo que lo que estuvo al frente Mercedes D'Alessandro, que es una economista exponente de la economía feminista, fue como la que inició este movimiento también más fuertemente en la Argentina. Mercedes D'Alessandro fue directora de la Oficina de Género y Diversidad dentro del Ministerio de Economía, cosa que antes ni se hubiera pensado. Digo, hoy Perdón. Digo, hay políticos que están pensando en eliminarlo. Me parece que está claro que como decís vos, no es la idea, porque si no sería caminar 1.000 millones de pasos hacia atrás. Es volver para atrás. Debatamos si se han logrado resultados, si no, si se puede mejorar la política, si se pueden hacer otras cosas. Sí, eso sí, totalmente. Pero ya debatir el avance en los lugares ocupados, me parece que no hay lugar para eso. No es importante. ¿Coincidís por ahí conmigo? Yo por lo menos pienso que primero son necesarias políticas de estabilización de ciertas variables económicas para poder pues, meterse de lleno en ciertas variables macroeconómicas o políticas macroeconómicas específicas. Totalmente. Hoy la pobreza viene muy explicada por la inflación. Claro. O sea, la inflación es un mecanismo redistributivo. Y las mujeres, particularmente, estamos subrepresentadas en los deciles altos de ingresos de la población. Entonces, nosotras más o menos la relación es 70-30. En los deciles altos de ingreso, 70 varones, 30 mujeres. 30 mujeres. Y la relación en los deciles bajos de ingresos es exactamente al revés. Claro, 30-70. Entonces, la inflación sigue actuando como un mecanismo redistributivo y mientras sigue actuando como un mecanismo redistributivo, por ende, más nos pega a las mujeres. El 80% de la población, según los números oficiales, digo, ¿no? Los ingresos de más del 80% de las personas que están en condiciones laborales, que trabajan en blanco, no en negro, está por debajo de la línea de pobreza. Digo, en la Argentina es real que trabajás en blanco y seguís siendo pobre. La mujer encima gana menos. Las proyecciones laborales no son las mejores después de la pandemia porque si bien se habla de una recuperación laboral, los números no son los mejores. ¿Qué pasa con las mujeres en esos casos? Obviamente estamos siempre para atrás. ¿Hay como una buena perspectiva para ya pensando en el 2023 en materia laboral para las mujeres? Y ya ahí habrá que preguntarle a los candidatos qué es lo que opinan ellos en materia de economía. Porque, como decía Eliana, los indicadores macroeconómicos son decisivos en la situación de las mujeres. Entonces, es como decís vos, somos las más desempleadas, las más precarizadas, y estoy hablando de mujeres, pero no quiero dejar de lado que es mujeres y diversidad. Y diversidad, tal cual. Digo, sí, también tenemos que nosotras las chicas trans, los varones trans, todos los no binarios, también tienen estos mismos problemas, incluso muchas veces agravados. Sí. Digo, hay situaciones terribles de marginación a las que el Estado hace muchas décadas no les da respuestas. Creo que esto es muy importante, primero, pensar que la situación económica tiene que mejorar para todos y cuando mejore para todos, empezar a redistribuir. Ahora, la pregunta es, ¿hay tiempo? Cuando ayer las mujeres no le pudieron poner un plato de comida a sus hijos en la mesa, digo, hay cuestiones que son bastante más urgentes, por eso aparecen también todas estas medidas de transferencia del Estado. Si miramos lo que acaba de pasar en Brasil con Bolsonaro, tuvo que reconocer, digamos, una transferencia desde el Estado hacia los sectores más vulnerables, pues la situación
de inflación, y eso que es mucho menos que acá, la situación de inflación también se está llevando de puesto el poder adquisitivo de los brasileros y las brasileras. Entonces, creo que la situación de vulneración, sobre todo en estas economías, tiene mucho que ver con un sistema, y esto es una opinión meramente personal, históricamente estamos acostumbrados a dos sistemas en pugna, ¿no? El capitalismo como un extremo y el comunismo como el otro. Y son dos sistemas que no le han podido dar soluciones a la humanidad y por lo tanto son dos sistemas que yo creo que están agotados. Quiero pensar que la humanidad puede estar frente a la posibilidad de trascender hacia un nuevo sistema que nos empiece a dar respuestas a todos y que nos empiece a meter dentro de una vida más digna a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, ¿no? Pensando un poco en lo que recién estábamos hablando, del tema de cómo se destinan partidas presupuestarias para las políticas de género y en general para que tengan oportunidades. Me imagino que vos recién mencionabas las partidas presupuestarias que se destinan por mujer por año a nivel nacional y las provinciales, que tienen una diferencia realmente abismal. ¿En qué se entiende que va ese dinero? ¿A dónde va? La diferencia creo que puede tener mucho que ver. Punto número uno, con que el presupuesto es la expresión de la voluntad política. Claro. O sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pero un candidato, candidate, el que sea, puede venir y decir, a mí me importa la situación de las mujeres. Ahora, cuando no le destino recursos a una política cualquiera, puedo decir, me interesa la educación, la salud, si yo no le destino recursos en el presupuesto, no me está interesando. Claro, digo, claro. O si vas recortando esas partidas. La voluntad política está ahí. Claro. Digo, claramente la voluntad política ahí está expresada. Ahora, esta diferencia también tiene mucho que ver con cuestiones muy técnicas, pero que responden a la forma de expresar el presupuesto, más novedosa a nivel nacional y un poco más conservadora, ¿sí? Y con ciertos errores también metodológicos, me animaría a decir, porque cuando vos ves un presupuesto por programas, esperás que esté por programas y no está por programas. Ah, claro. Sí, el presupuesto en la provincia de Mendoza tiene un error que dice presupuesto por programa, pero cuando entras ahí no ves programas, ves objetivos de política, pero no son los programas. Bueno, todos estos que son debates muy técnicos nos van a llevar a empezar a desmenuzar de otra manera las partidas presupuestarias y empezar a ver si esas partidas presupuestarias incluyen gastos, erogaciones públicas que tiendan a mejorarnos la situación a las mujeres o no. Eso lo deben entender los que nos gobiernan, además, ¿no? Deberían. Sí, deberían. No queda más tiempo para seguir hablando, pero nos parece realmente un tema muy interesante. Seguramente Liana y seguramente Karina lo vamos a volver a tratar, porque me parece que es algo para seguir profundizando, teniendo en cuenta que cuando empezamos a hablar entendemos que todavía tenemos un camino largo por caminar, valga la redundancia. Mucho para estudiar y para leer. Muchos pasos para caminar, para educarnos y... Sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias a las dos. No, por favor. Bueno, así pasaba Eliana Arcorachi, licenciada en Economía, que forma parte además del equipo de gestión de la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, y Karina Fara, licenciada en Economía y docente universitaria. Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima edición de Chat Económico. Quédense con la programación de Señalú. Muchas gracias.